Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y amigos de su programa Epignosis. Este es el reverendo Antonio Valentín, una vez más con ustedes en temas escatológicos en esta ocasión. Damos gracias a Dios por nuestros suscriptores que se han mantenido en contacto con nuestras enseñanzas y nos han dejado algunos mensajes muy bonitos. También queremos exhortarle a que si este programa le es de beneficio en ese sentido bíblico, denos un like. Queremos que la palabra de Dios y la enseñanza sean distribuidas de manera poderosa, sistemática, y llegue a cada uno de nosotros. Así que le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Epignosis. Y hoy, en forma detallada y rápida, estaremos interviniendo o continuando con lo que habíamos empezado en el programa pasado sobre el último capítulo de Daniel, que para mí me resulta un capítulo muy interesante. Es un capítulo donde hay una conclusión que realmente hay que darle atención, porque Daniel se trata sobre aquel mensaje, aquellos planes escatológicos con el pueblo santo, que era su pueblo, los judíos en la diáspora babilónica. Estaban allí por 70 años y Dios le muestra a Daniel unos sucesos que desde aquel punto hacia adelante, proféticos, históricos, donde iban a pasar por unos procesos religiosos, políticos, culturales, cambios, pero al fin, al cabo, el Señor en este capítulo muestra el propósito de toda esa trayectoria. Acuérdense que no podemos separar ni divorciar el capítulo 9, versículo 24 de Daniel, que para mí es sumamente importante porque nos habla sobre el cumplimiento de todas las cosas, donde nos habla que el mensaje revelado sobre las 70 semanas de Daniel es el plan profético para el pueblo santo, repito, los judíos, algo que es repetido. Y segundo, para terminar con la prevaricación, terminar con el pecado, expiar la maldad, y el santo de los santos sea ungido. Nos está hablando que el propósito final es la obra de redentora, no solamente para un pueblo, una cultura, sino es parte del desarrollo profético, soteriológico de los planes eternos de Dios con relación a la redención. Acuérdense que cuando Jesucristo le dice a aquella mujer, la salvación viene a través de los judíos, o sea, por medio de los judíos, no. Está hablando que los judíos o el pueblo judío, a través de la tribu de David, surgiría aquel redentor. Eso fue lo que Cristo quiso decir. Él no estaba diciendo que para ser salvo o ser restaurado, renovado, había que ser parte de una cultura o de una etnia. Cristo no está hablando sobre el poder étnico dentro de los planes de Dios, porque ya Dios le reveló a Abraham que la salvación era para todos los hombres, para que en ti sean bendecidas todas las naciones. En tu simiente, Pablo lo explica, simiente significa no simientes, sino tu simiente, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el personaje de Jesucristo es importante dentro de toda esta revelación, pero como Daniel tiene unas incógnitas con el pueblo, ¿qué sucederá? Dios le ha revelado. El capítulo que hemos comenzado a estudiar nos está hablando sobre el tiempo del fin, es el subtítulo que tiene aquí. Ya habíamos discutido el versículo 1, donde el Señor, a través del príncipe Miguel, ¿verdad?, que esta parte de sus hijos interviene en un momento escatológico
momento de angustia y de dolor del pueblo. Y habla sobre una angustia el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estaba hablando sobre momentos difíciles dentro de o proféticos dentro de lo que es el pueblo o la experiencia cultural, política y religiosa. Algo que se cumplió con Antíoco Epifanes, que trajo realmente males angustiosos, específicamente religiosos, porque él trata de transformar ese aspecto religioso del judío. Usted sabe que los judíos son bien celosos con este aspecto litúrgico, la abominación desoladora que nos habla Cristo, que dice la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Claro, el profeta Daniel profetizó algo que se cumplió en ese periodo de los 400 años, donde, como había mencionado, Antíoco Epifanes trató de destruir la religión judía, hasta que llegaron los macabeos con su líder, crearon la revolución y lograron la independencia judía, hasta que llegaron los romanos como un imperio, como la bestia, como dice Daniel, aquella que tenía dientes de hierro y que tenía en su imagen tipológica o simbólica todas las referencias y aspectos de las otras bestias. Será espantosa y dice y peor que las demás. Quiere decir que Roma fue un imperio que en el cumplimiento del libro de Daniel tuvo su participación dentro de lo que es la destrucción de Jerusalén, que también podemos hablar sobre el tiempos angustiosos, se extiende. Y estos tiempos angustiosos son porque el pueblo judío rechazaba o rechazó al Mesías y no vino y no pudieron ver la visitación. Ellos tuvieron un encuentro con Antíoco Epifanes y esto es una progresión dentro del margen. A mí me encanta mucho el libro de Isaías, especialmente el capítulo 58, donde el Señor amonesta sobre el verdadero ayuno, sobre la verdadera humillación, porque ya el templo ya realizado, ya reconstruido, edificado, sus condiciones y sus actitudes impías no pararon. Convirtieron el estado religioso como una imagen sencillamente de rituales, pero había maldad en sus corazones y el Señor no aceptaba los ayunos y sus grandes oraciones y decía: este no es el ayuno que yo escogí, que le dieran con el puño inicuamente al prójimo, sino que el diseño del ayuno que yo escogí es que liberaran al oprimido, rompieran ligaduras de impiedad. Y no está hablando de asuntos espirituales, aunque en el marco espiritual, ¿verdad?, de nuestra hermenéutica neumatológica podemos establecer esos parámetros. Pero el profeta estaba hablando de la injusticia, la marginación dentro del mismo pueblo concerniente a estos aspectos políticos, culturales y religiosos. El templo nunca satisfació la voluntad de Dios. Por eso vemos que en el año 70 Jerusalén es totalmente destruida, arruinada. Jesucristo lo dijo, el capítulo 24, refiriéndose a aquel cambio en la nueva orden que vendría, y el templo sería destruido, y decía claramente: y tribulación como esta no ha habido anteriormente. Quiere decir que la destrucción de Jerusalén fue algo apoteótico, mucho mayor que todas las angustias que ellos pasaron desde el año 500 antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y el templo por Nabucodonosor, pero también la intervención diabólica de Antíoco Epifanes contra los judíos. Usted tiene que leer el libro de los Macabeos, que es un libro histórico. El libro se encuentra en las versiones de la Vulgata católica, o también lo puede conseguir a través del internet y leer ese primer capítulo
Y el segundo capítulo te habla sobre la abominación desoladora, que se refería a una imagen. Pero también los romanos, cuando entraron, quisieron establecer la imagen de Júpiter en el templo, abominación desoladora. Vemos cómo ellos entran y destruyen totalmente a Jerusalén, el templo que representaba las bases religiosas de estas personas judías. Para los judíos, el fin del mundo para ellos significaba la destrucción de su programa litúrgico, religioso y escatológico. Se pierde la esperanza y esa es la mayor tribulación que ellos pueden entender y experimentar. Pero Cristo establece un nuevo orden, un nuevo templo, una nueva relación. Por eso la carta o la epístola a los hebreos es importante entenderla desde este punto, no solamente doctrinal, sino también soteriológico y escatológico. Porque dice que el orden sacerdotal arónico ya no está vigente. Ahora tenemos un sacerdocio similar al de Melquisedec. Es importante esto porque Cristo es mayor que todos esos personajes bíblicos. Él es el nuevo templo, es la revelación, el cumplimiento de todas las cosas. La iglesia es el cuerpo místico de ese templo. Cristo es la cabeza. Por eso cuando Cristo habla a la mujer samaritana, le dice, porque no ni aquí ni allá, sino que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La iglesia es el templo ambulatorio que se mueve en todo el mundo entero con sus congregaciones y sus entidades o confesiones de fe. Algo muy importante para entender dentro de todos estos procesos escatológicos. Y me estoy introduciendo de esta forma porque en el próximo programa vamos a continuar. Pero ya unos minutitos más queremos decirle que en los textos del capítulo 12 hay que leerlos y hay que entenderlos bajo la necesidad del momento profético. Acuérdense que la iglesia aún no está establecida hasta el cumplimiento de todos los tiempos, la consumación en Cristo Jesús, cuando se termina o se extingue ese periodo donde es dominado por el pecado. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, derrotó el pecado y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. Después de aquel tiempo de angustioso, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro. Y el libro es importante porque nos da referencia apocalíptica del libro de la vida y el libro de la muerte. Tal parece que desde el Antiguo Testamento el libro es un símbolo importantísimo de registros celestiales, donde Dios tiene aquellos que le han honrado, le han servido, han sido justos, han sido obedientes, sensibles a la voz de Dios. Claro, aquí está hablando de un sentido colectivo, pero también hace sus divisiones, porque dice claramente aquellos, ¿verdad? Dice, como dice el tiempo, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y no dice si el libro de la vida o el libro de la muerte, sino sencillamente dice el libro. Es una especie de registro celestial crónico, donde se establece aquellos que pertenecen a ese linaje que va a experimentar de alguna forma una liberación. Posiblemente esta liberación lo podemos determinar en 3 puntos que hipotéticamente podemos hacer un supuesto. Quizás estamos hablando sobre esa liberación que hubo a través de los macabeos, donde el pueblo fue libre de ese poder que muchos lo simbolizan como el anticristo de la antigüedad. Antíoco Epífanes, con toda su formalidad
y toda su potencialidad y sus propósitos de destruir. Y entendemos que Satanás siempre ha estado detrás de buscar la forma de romper con ese linaje que vendría el Mesías a través de la tribu de Judá. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero también podemos entender que esta liberación puede ser una liberación espiritual, donde nos está hablando sobre una resurrección transformadora, en este sentido de que en Cristo Jesús todas las cosas son transformadas y cambiadas, lo que llamamos la nueva creación, la obra del Señor transformada en su nombre, la nueva imagen. Bendito sea el nombre del Señor. O también el rescate de muchos judíos que reconocen a Cristo como su Salvador, y tenemos como ejemplo al apóstol Pablo, que nos habla específicamente sobre el que él desea que su pueblo se arrepienta y pueda entender el propósito de Dios, no solamente desde su perspectiva filosófica, sino desde el plan, desde el comienzo redentivo. Porque el judío tiene un problema, los judíos, y es que ellos estaban esperando un reinado político que estaría por encima de todas las otras naciones. Una especie de arrogancia religiosa y política en este pueblo, pero toda la gloria y toda la honra del Señor, porque vemos que dice la Biblia que toda rodilla se inclinará ante Jesucristo, sea en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Otro de los puntos que nos está hablando aquí es también que y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos, no todos. Algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De ahí es que viene nuestra doctrina sobre dos resurrecciones, una de resurrección de vida, que será en el momento de la parusia, el arrebatamiento de la iglesia, donde muchos que lo duermen serán despertados y los que hayan quedado se levantarán para recibir al Señor Jesucristo. Y Apocalipsis nos habla también ya al final sobre una resurrección de condenación. Estas son referencias bíblicas que nos está hablando en ese aspecto, pero aquí nos está hablando sobre no dos resurrecciones, si nos ponemos a mirar desde el punto de vista bíblico. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No, esta resurrección puede ser una resurrección espiritual, política, religiosa, pero también puede ser una resurrección sobrenatural. Fíjense que está hablando que muchos serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza. Entonces, si nos ponemos a analizar bien el texto bíblico, no nos está hablando de dos resurrecciones separadas, sino nos está hablando de una resurrección donde habrán dos grupos diferentes. Algo bien importante, porque ya Cristo hace también referencia en el juicio de las naciones y dice que claramente que separará las ovejas de los cabros, y estos animales se convierten en tipología y simbolismo de lo mismo. Había un plan escatológico para el pueblo judío, donde ellos recibirán un tipo de juicio, sea terrenal, sea celestial. El Señor lo sabe. Pero nosotros interpretamos esta palabra como un despertar posiblemente a unas realidades transformadoras, una participación en el reino de Dios, pero otros no, porque en el día de hoy hay muchos judíos que rechazan a Jesucristo. A veces nosotros como iglesia tenemos una especie de endiosamiento con el pueblo cultural de hoy, judío, allá en Jerusalén, en aquella área. Hacemos muchos viajes para allá, pensando que vamos a recibir alguna bendición celestial por haber tocado la Tierra Santa. Pero realmente el pueblo, el verdadero pueblo de Israel, es el pueblo espiritual, que es la iglesia, conforme a la enseñanza del apóstol en Efesios. Por lo tanto, los judíos del día de hoy rechazan a Jesucristo, y nosotros hemos creado una idiosincrasia concerniente y una relación escatológica, pensando que nosotros somos bendecidos por tocar tierra o
o ser parte de alguna forma u otra a esta nación. Pero hay muchos judíos que le han servido al Señor y han aceptado a Cristo como su único, exclusivo Salvador, que llaman los judíos mesiánicos, que tienen, aunque tienen algunos elementos judaicos aún, pero han recibido a Jesucristo, aquel que vino históricamente hace 2000 años y murió por ellos en la cruz del Calvario. Otros lo están rechazando. Quiere decir que este texto nos puede hablar a nosotros sobre una resurrección escatológica, pero hay que entenderlo porque nos podemos confundir con los elementos de la resurrección de la iglesia. Así que seguimos hablando sobre este tema más adelante. Algo bien interesante. Estamos siempre hablando y haciendo análisis del mismo para poder nosotros tener alguna hipótesis y alguna verdad de la palabra del Señor. Pero como siempre yo os digo, Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. En Él, solo en Él, podemos encontrar la salvación. Alabado sea el nombre. En Cristo, solamente en Cristo, somos salvos de nuestros delitos y de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero aquel que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Bueno, este ha sido su hermano el reverendo Antonio Valentín aquí en Epignosis con este tema. Continuaremos más luego sobre este tema particular, así que suscríbase en nuestro programa Epignosis y denos un like. Así que bendiciones a todos. Amén. Dios les bendiga.